Fue maravilloso, ¿no? have them here. Que puedan estar aquí. Habíamos extrañado esto. Estamos muy contentos de poder estar juntos, ¿no? Somos el único lugar abierto en Los Ángeles. Tal vez estás viendo el mensaje de esta mañana, de cómo vivir en una generación torcida y perversa, y pensar de cómo un título así tiene alguna relación con la Navidad y con la venida de nuestro Señor Jesús. Y les pido que abran sus Biblias y vamos a Filipenses capítulo 2. Fue hace varios meses que vimos esta porción de la Escritura con detalle, y me gustaría regresar a partir del versículo 5 y vamos a leer este pasaje tan familiar, tan conocido, que identifica la venida del Salvador. Versículo 5 de Filipenses 2. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y que cada lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles, hijos de Dios y sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Y también vosotros os ruego, regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. Habrán notado en el verso 15 de que nosotros vivimos en medio de una generación torcida y perversa. Esto es, no solo una descripción de nuestro tiempo ahora, sino que queda muy bien en cualquier contexto de la historia. Toda generación, de alguna u otra manera, muestra lo torcido y perverso que es el corazón del hombre. Estamos viéndolo en nuestro tiempo de una manera muy clara. Lo que este texto nos dice es que tenemos la responsabilidad, en medio de esta generación torcida y perversa, de actuar como hijos de Dios y de resplandecer como luminares, como luces en el mundo. Es por eso que estamos aquí. Dios entiende que es una generación torcida y perversa. A veces, como en nuestro caso ahora, está abierta la manifestación de todo esto. En otras ocasiones está algo cubierto. Sé que muchos de ustedes se sienten muy tristes ante los eventos de la última elección. Tal vez ustedes estuvieron orando y clamando por misericordia, pero no están viendo esta misericordia. Están viendo cómo el poder estructural de este país está siendo tomado por hombres
alejados de Dios, completamente contrarios a la Escritura. Es muy fácil poder llegar a un desánimo, sobre todo si ustedes, y si alguno de ustedes tiene ese amor por la verdad. Perseguimos esa verdad, perseguimos esa justicia, pero nuestra generación está tan profundamente arraigada en pecado que es tan difícil. Y ahora tenemos portavoces de esta maldad con poder político gobernándonos. Amamos a la familia, nutrimos a nuestra comunión, pero tanto los medios de comunicación como nuestros líderes destruyen esto. Vemos cómo líderes afirman la homosexualidad, transgénero, pornografía, maldad, etcétera. Y ahora estas personas que son portavoces de estos pecados tienen más poder. El matrimonio, la familia, seguramente no sobrevivirá. Y todo lo que destruye la familia y al matrimonio comenzará a recibir el respaldo de la ley. Nosotros respaldamos la ley, el orden, porque es ordenado por Dios, pero ahora tenemos líderes que quieren quitarle los recursos a la policía, quieren abrir asaltos en contra de ellos, atacarlos. 8,700 protestas en los últimos meses. 574 de esto fueron disturbios y al menos 2,000 policías fueron lesionados. Todo esto fue coordinado y organizado. Y solamente uno de estos incidentes causó un daño de $70 millones. Y la policía solamente podía ver y apreciar mientras todo esto sucedía. Tememos por nuestra seguridad y la de nuestros hijos. Y es que líderes que desean este descontrol están en control. Y nosotros amamos la iglesia. Y estamos aquí, hemos luchado para poder tener esta reunión, para poder estar aquí. Y Dios ha sido y ha mostrado su gracia para con nosotros. Pero sabemos que la persecución va a aumentar en contra de la verdad. Y toda nuestra generación se va cayendo cada vez más profundo. Y cada vez van en contra de la Escritura de una manera más radical. Ciertamente estamos saturados y hay una decepción muy grande. Y sabemos que estamos en medio de un juicio divino. El Señor nos ha permitido estar viviendo en medio de todo esto, mentes reprobadas, una revolución sexual. Nuestra nación está en juicio, está recibiendo ira. Y parte de este juicio va a venir de parte de aquellos que nos gobiernan. Deseamos misericordia en medio de este juicio, pero parece que una nueva fortaleza, un nuevo ejército se ha levantado. Son agentes de Satanás. ¿Y cómo vamos a responder? ¿Cuál va a ser nuestra reacción a todo esto? Nos da un sentido de miedo acerca de lo que depara el futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos. Mientras más vemos los pecados de esta generación y vemos cómo esto repercute en las siguientes generaciones. Quiero hacerles una pregunta que Francis Schaeffer hizo hace varios años cuando dijo, ¿cómo entonces debemos vivir? ¿Cómo entonces debemos vivir? ¿Qué hacemos ahora? Y yo creo que tenemos la instrucción en esta porción de la Escritura, aquí en Filipenses 2. Y quiero que podamos verla en perspectiva, en un ambiente un poco más amplio, al ver este pasaje. Me gustaría que pudiéramos ver 3 puntos muy simples de este texto. 3 puntos muy simples. Realidades básicas para navegar en este tiempo. Número 1, ¿dónde estamos? Número 2, ¿quiénes somos?
Y número 3, ¿cómo debemos vivir? Todo está aquí para nosotros. Vamos a empezar con el punto número 1. ¿Dónde estamos? Versículo 15. Estamos en medio de una generación torcida y perversa. Ahora, esto es cierto en el contexto de los filipenses en aquel tiempo, una ciudad ubicada en el noreste de Macedonia, la parte de Grecia, lo que ahora conocemos como Grecia, era una ciudad muy ocupada. Se encontraba por ahí una ciudad con mucho comercio, había varios manantiales, había un río, Strymon, así que tenían suficiente agua. Fue descubierta, fueron descubiertas varias minas de oro, así que era atraído por muchas personas. El venir a Filipos era muy conocido por sus minas de oro. Y esta generación era originalmente conocida como Crénides, porque tenía precisamente estos manantiales. Y finalmente recibió su nombre de Felipe II de Macedonia. Un poco de historia acerca de esta ciudad, y es que esta ciudad, como bien saben, tuvo una batalla muy tremenda. Felipe conquistó la región en el siglo IV antes de Cristo, y en el siglo II Filipos se volvió parte de la provincia romana de Macedonia, y esta batalla tuvo una batalla llamada la batalla de Filipos, y demostró una revolución romana increíble. Era las fuerzas de Antonio y Octaviano contra las de Bruto y Casio en la batalla de Filipo, en el año 42 antes de Cristo. Y cuando terminó, dieron lugar al Imperio Romano, y así terminó la República Romana. Y varios soldados se quedaron en Filipos. Se convirtió en una ciudad con varios veteranos del ejército. Y se convirtió en una ciudad muy pagana. Y si eras ciudadano de Filipos, tenías la ciudadanía romana. Así que asumías y adoptabas toda la perversidad que existía en la nación romana en aquel tiempo. Costumbres romanas, idioma romano y todo aquello que hacían. Y aquí fue la primera iglesia establecida por Pablo en Europa. Ustedes lo saben, en Hechos 16. Pablo fue llevado a la cárcel. Se remonta esto al segundo viaje misionero de Pablo. Y este fue el tiempo donde esta iglesia se fundó. Y los creyentes eran muy pobres. Esto lo podemos ver en 2 Corintios 8. Y ahí podrán leer acerca de los pobres creyentes de Macedonia. Estos serían los filipenses. Estaban en una condición muy precaria. Pablo decía que eran muy generosos, pero es que ellos daban de lo profundo de su pobreza. Ellos estaban navegando en medio de un mar pagano completamente. Ustedes podrán imaginar esto, una generación influenciada por todos estos soldados que habían llegado, que habían venido. Y cuando esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo, fue asaltada, fue atacada. Vemos esto en el capítulo 1, versículo 28. Pablo dice, no se alarmen por sus oponentes. No sean amedrentados por vuestros adversarios, que es una señal de destrucción para ellos, pero para nosotros es de salvación, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. No se alarmen por la persecución. Ustedes se les ha concedido por amor de Cristo de sufrir. Así que esta es una iglesia aislada en el Imperio Romano, en la única iglesia en Europa, en medio de un mar pagano. Y para poner las cosas en peor perspectiva,
La iglesia fue atacada por enseñanzas falsas. Vean el capítulo 3, versículos 2. Cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión. Un ataque. Versículo 18 del capítulo 2. Son enemigos de la cruz de Cristo, porque su Dios es su perdición, Dios es su apetito, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza. Solo piensan en las corres terrenales. Ellos se enorgullecen de su maldad. Esta es una iglesia pobre, es una iglesia perseguida, es una iglesia que está siendo asaltada y atacada por falsos maestros, es una iglesia batallando con falta de unidad. Y seguramente estamos familiarizados con esto. En el capítulo 2, si hay algún consuelo, si hay algún afecto, hacer mi gozo completo, siendo de mismo sentir y tengan un propósito. No hagan nada por sus propios intereses. Consideren al prójimo como uno mayor a uno mismo. No vean por su propio interés, sino vean por el prójimo. Versículo 4, versículo 2, vean a Evodia y Síntique, que se les pide que vivan en armonía de manera pública. Y alguien tenía que venir a ayudar a estas mujeres y que puedan arreglar su vida. Esto es difícil. La única iglesia en Europa, en medio del paganismo, pobres, perseguidos, atacados por falsos maestros y internamente una falta de armonía, de unidad latente. De hecho, Pablo le escribe esta carta a ellos en su 4º año estando en prisión, esperando que Nerón diera el veredicto final de su condena. Esta carta, esta epístola es llamada la epístola del gozo. Es conocida como la epístola del gozo, la carta del gozo. Pablo espera gozo en una iglesia en medio de una generación torcida y malvada. Esta frase fue usada por nuestro Señor en Mateo 17 y también en Lucas 9, que nuestro Señor le dijo a los judíos de aquel momento: ustedes son una generación torcida y perversa. Esta es una descripción general del mundo realmente. Torcida, en el verso 15, es la palabra griega skolias, de lo que nosotros obtenemos escoliosis, de la espina dorsal, del coraje. Significa desviarse, significa desviarse. Es una generación de unas personas, de una generación, de unas personas que están completamente torcidos, van en la dirección incorrecta. Vean Proverbios 2:11. La discreción velará sobre ti, el entendimiento te protegerá para librarte de la senda del mal, del hombre que habla cosas perversas, de los que dejan la senda de rectitud para andar por los caminos tenebrosos, de los que deleitan en hacer el mal y se regocijan en las perversidades del mal, cuyas sendas son torcidas y se extravían en sus senderos. Proverbios 2:11 al 15. Y desde aquí ya vemos la realidad y la descripción perfecta de lo que sucede en el mundo. Y como pueden ver, esa misma descripción se repite en las palabras de nuestro Señor y en el contexto de los filipenses. Proverbios 21:8 nos dice acerca de lo mismo. Isaías también habló acerca de los mismos. Isaías dice básicamente lo mismo que ya los demás han mencionado. Escuchen Isaías 59, versículo 7 y 8 del capítulo 59. Sus pies corren al mal y se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad. Desolación y destrucción hay en sus caminos. Camino de paz no conocen, y no hay justicia en sus senderos. Han torcido a su favor las sendas, cualquiera que ande en ellas no conoce la paz.
torcida y perversa. Nada nuevo. En Hechos, capítulo 2, versículo 40, escuchen esto, Hechos 2:40. Sed salvos de esta perversa generación. No estamos sorprendidos de esta perversión. Dios ya nos lo había anunciado. Y perversa, esta segunda palabra, son sinónimos. Diastrefon significa distorsionar, pervertir. La primera palabra significa doblar o desviar o torcer. La segunda palabra significa distorsionar o pervertir. Y eso es lo que encontramos en nuestro tiempo hoy. Así que no podemos esperar algo diferente de lo que estamos viendo hoy en día. Nuestro país, nuestra nación, nuestro mundo ha regresado, digamos, que al punto número 1 acerca de la perversión, al poder ver la manera en que se ha desviado en tanto creencia como en inmoralidad. El apóstol Pablo está dibujando este juicio de torcida y perversa generación, porque esto viene y lo está tomando de Deuteronomio, capítulo 22, y lo vamos a ver más adelante. Y esto es esencialmente una referencia de la cual nuestro Señor estaba hablando en Mateo 19 y Lucas 9. Así que la historia de Israel y de las palabras de Jesús, culpando a los judíos de aquel tiempo, Pablo usa esta frase para poder mostrar esa diferencia entre el mundo y los creyentes. Torcidos y perversos. El término generación no significa tanto una raza o una nación, pero significa aquellos que están vivos en un determinado tiempo. Gente que está viva en un determinado tiempo. Todos aquellos que odian al Señor. Y es donde vivimos. Es donde estamos. Y esto es exactamente donde el Señor quiere que estemos. ¿Saben? Cuando el Señor oraba su oración en Juan 17, en el versículo 15, esto es lo que le dice al Padre acerca de nosotros. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. ¿Lo entendieron? No te ruego que los saques del mundo, Padre, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Lo que está diciendo es, no quiero que los saques del mundo, quiero que los protejas del Dios de este mundo, el enemigo, el diablo. Quiero que los protejas en tu verdad. En 1 Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo dice esto, versículo 9. En mi carta os escribí que no anduvieras en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrías que salir del mundo. No. Cuando yo les digo de que no se refieran a la gente inmoral de este mundo, no te estoy diciendo que te vayas a aislar o vayas a vivir en un monasterio. No puedes dejar el mundo, porque Dios te puso ahí con un propósito, por un propósito de redención eterno que Él tiene. Así que si estabas dudando, por si las dudas, déjame te repito, estamos donde debemos estar y el mundo es exactamente como debe ser. Solamente que ahora está más abierto de como acostumbrábamos a verlo antes. Y su poder está en todos lados y ha crecido a las alturas del liderazgo. Así es que donde estamos en este lugar, en este momento, porque el Señor así lo ha deseado. Y Él oró para que no fuéramos aislados de este mundo, sino que fuéramos protegidos mientras estamos alcanzando el mundo, ¿verdad? Estamos exactamente donde debemos estar y el mundo es exactamente como debe estar y como siempre ha estado. El segundo punto que les había mencionado de este texto, ahora que sabemos dónde estamos
Ahora vamos a responder el segundo punto, que es ¿quiénes somos? Versículo 15. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué rol tomamos en esta perversa, torcida generación? Bueno, veamos el versículo 15. Somos hijos de Dios. Sin tacha. Y somos luminares en el mundo. Somos hijos de Dios sin mancha, sin tacha, y somos luminares en el mundo. Eso quiere decir que no somos como el resto del mundo. Entendemos que los hijos del diablo odian la luz, Juan 8. Ese pasaje en Juan 8 es tan definitivo, es impresionante cuántas veces al predicar tenemos que regresar a Juan capítulo 8, versículo 42. Jesús dice, Dios dice, pues no ha venido por... Jesús dijo, si Dios fuera vuestro Padre me amarías, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis lo que digo? Porque no podéis oír mi palabra. Sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creéis. ¿Entiendes esto? Si hay una característica de este mundo, es que son asesinos y mentirosos. Son asesinos y mentirosos, porque su padre, el diablo, es el más alto mentiroso y homicida. ¿Te sorprendes cuando escuchas mentiras de las personas? No te sorprendas. Su padre es la fuerza en ellos que justifica la mentira. Nosotros somos hijos de Dios. Por otra parte, hay una clara separación. Y como somos hijos de Dios, escuchamos la palabra de Dios y seguimos su palabra y obedecemos su palabra. Somos hijos de Dios por nacimiento y somos hijos de Dios por adopción. Estamos cubiertos en ambos lados. Leí hace un momento Juan 1:12, aquellos que le recibieron, aquellos que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es repetido en varias ocasiones en el Nuevo Testamento, que somos hijos de Dios. Y no somos hijos del diablo. Primera de Juan 3:10, por esto la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Así que podemos ver claramente una falta de amor en aquellos que no aman a Dios. Ese es su pecado. Aquellos que no practican la justicia, y es exactamente la descripción de un hijo del diablo. Es un tema común y recurrente en esta generación, y lo podemos ver desde el principio. Primera de Juan 3:1. Mirad con un amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Somos los hijos de Dios, y ellos no lo saben. Porque la gloriosa manifestación de los hijos de Dios no les ha sucedido.
no la pueden ver. Romanos 8, 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que aquí estamos. ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios. Exactamente dónde debemos estar en medio de una generación torcida y perversa. Y número 2, somos luminares en el mundo. Foster. Es un término usado en referencia al sol, a la luna, a las estrellas. De la misma manera que el sol, la luna y las estrellas brillan, así nosotros somos llamados a brillar. Nosotros brillamos como luminares en medio de la oscuridad del enemigo. Me encanta este pasaje, esta frase. Dice al final del versículo 15, así como ustedes son luminares en el mundo. Literalmente estamos resplandeciendo, somos las luminarias, estamos siendo la luz, la preciosa y brillante luz del Evangelio. Aquí es donde debemos estar y esto es lo que somos como hijos de Dios. Y somos el único recurso de luz en la oscuridad. En Isaías 49, 6, hablando acerca del Mesías, dice: te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Isaías 49, 6. Jesús vino a esta tierra y Él es la luz de las naciones, la luz de la verdad, la luz de la vida. Y Él vino a morar en nosotros para que nosotros también pudiéramos brillar en este mundo. Los judíos pensaron que ellos eran la luz, que ellos eran las luminarias. Vean en Romanos 2, versículo 17. Pero si tú que llevas el nombre judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que aprueba las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en las tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no debes robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿saqueas templos? Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Tú dices que eres la luz, pero tus obras no demuestran esto. Te ajustas a una forma de tinieblas, al estándar de las tinieblas. Los judíos no eran esa luz. Pero nuestro Señor, en su sermón inicial en Mateo 5, dijo esto a sus seguidores, a nosotros hoy, versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud. Somos la luminaria. Somos exactamente donde debemos estar. Estamos en medio de una generación torcida y maligna. Estamos donde Él quiere que estemos. Él no quiere que estemos lejos de esto. Él no quiere sacarnos. Él nos quiere protegidos del mal. Él nos quiere que seamos santificados por la verdad. Pero estamos exactamente donde debemos estar. En Juan 5, 35 se dijo acerca de Juan el Bautista que él era la lámpara que estaba brillando. Él era la lámpara que ardía y alumbraba. Y eso es lo que se debe decir de nosotros también, así como de Juan el Bautista. Nosotros estamos brillando. Versículo 15. Estamos resplandeciendo como luminares en el mundo. Proverbios 4:18 nos dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento, en resplandor. Somos la única esperanza que esta generación torcida y perversa tiene, ¿verdad? Sabemos dónde estamos, sabemos quiénes somos, y estamos exactamente donde Dios quiere que estemos, que seamos sus hijos, y que seamos luminarias en este mundo, resplandeciendo la luz de la gloria del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en medio de esta oscuridad.
que vivimos hoy. Y esto nos trae a nuestro tercer punto. Nuestra reacción o respuesta práctica. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vivimos? Quiero establecer algo y les pido que podamos ir a Juan 18 por un momento, porque quiero enfatizar algo de cómo debemos vivir. Juan 18. Porque esto es retador para nosotros. Porque vivimos básicamente en un mundo paralelo. Vivimos en un mundo paralelo. Literalmente un universo que el mundo incrédulo no entiende, que no encuentra relación, porque ellos están muertos en sus delitos y pecados, y nosotros vivimos en un mundo completamente distinto, en un gobierno distinto. Escuchen las palabras de Jesús en el capítulo 18 de Juan, versículo 37. La pregunta en el 33 se hizo acerca de si Jesús era el rey de los judíos. Y bueno, Pilato entonces le dijo, versículo 37, ¿así que tú eres el rey? Jesús respondió, tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Tú eres el rey? Vean el versículo 36. Sí, mi reino fuera de este mundo, pero no lo es. Mi reino no es de este mundo. Mi reino, su reino, el reino que le pertenece a él. Le intentaron ser el rey, él no lo permitió. Y esto es lo que está diciendo, escuchen atentamente. Su reino no tiene conexión a ningún reino de este mundo. ¿Lo entienden? No tiene ninguna relación, no tiene ninguna conexión. Todo el mundo está en las manos del maligno. Nosotros hemos sido rescatados del mundo de tinieblas a su mundo de luz. En Colosenses 1 podemos ver esto. Déjenme ver si lo puedo deletrear. El reino que pertenece a Cristo trasciende este mundo. No tiene su poder, no tiene su origen, ni tampoco su éxito de este mundo, ni su duración. Nada tiene que en relación con este mundo. El título real de nuestro Señor Jesús, su autoridad, no se deriva ni depende de ninguna persona, institución, fuerza, energía, esfuerzo o derecho. Su dominio es eterno y viene solamente de su naturaleza gloriosa como el Hijo de Dios. Su poder no es dado o tomado por nadie. Su poder, su autoridad, no puede, por ningún esfuerzo o asalto limitado, disminuido, alterado, removido o reemplazado. Su dominio es completo, es entero, es por siempre, traspasa el tiempo y va permaneciendo sobre cada alma. Y nada de este poder viene de algo creado. Un día, Él va a reinar sobre toda creación con una vara de hierro. Salmo 2, Apocalipsis 20. Y lo hará en justicia y en verdad. Así que Jesús le dio el testimonio, le dio el manifiesto de su reino. Y es el mejor de los reinos, el que trasciende. Está bien dicho, bien obrado, bien descrito en Apocalipsis capítulo 11. Yeah. Khi say anh thường
Hãy nhắc về em, mong khỏa lấp những u tối. Khoảnh khắc về đêm nghe lại bài ca ngày xưa cũ. Ta hát về nhau nhớ những giấc mơ ta từng ước. To tát về sau và đó là khi mà anh dần lụy là không làm chủ chính mình. Thấy không gian trở nên tồi tệ, mọi thứ bao phủ chính mình. Em đâu còn như điều anh mơ, anh cũng tự nhủ chính mình. Nhưng mà thôi em, nào ai giỏi mà đủ tính tình. Chẳng thể vươn tới được cảnh cao dù anh có nhã ý trèo. Trong cơn say mọi thứ cuồng quay anh trở thành gã chí phèo. Yêu chân thành là không thay lòng dù em có như thị nở. Ý anh là em như cô Tấm, nhìn em như thị nở. Đêm vắng nàng ngón tay xám vàng vì đốt cả bao thuốc lá. Căn phòng chung ký xưa nồng ấm bây giờ sao bút giá. Một thói xấu mà anh đã quen khi em không ở bên lâu. Anh từng ngồi trong một góc tối nhậu suốt cả đêm thâu. Em mang con tim anh đi đâu, khiến anh mù quáng vẫn cố sáng mỗi khi đau. Em mang con tim anh đi đâu, điều gì choáng váng để xứng đáng ướt mi nhau. Em mang con tim anh đi đâu, khiến anh mù quáng vẫn cố sáng mỗi khi đau. Em mang con tim anh đi đâu, điều gì choáng váng để xứng đáng ướt mi nhau. Đêm thâu anh đâu muốn nỗi buồn cứ dậy thêm đâu. Tên nhau anh cố gắng không nhớ để mà quên đau. Đào sâu trong ngàn điều muốn nói nhưng chẳng nên câu. Bao lâu để tổn thương phai mở đi những vết dấu. Vì sao thiếu em đời tôi như bài văn thiếu ý. Vì sao chỉ biết yêu thôi chẳng hiểu gì dại khờ. Khi con tim cần người không phải người cần dại khờ. Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất. Vội vàng mang ưu tư vào nhạc cất. Vội vàng tôi muốn tắt nắng đi cho màu đừng nhạt mất. Tương tư chiều cuốn cuộc đời theo hướng mặt trời xa đi. Tương tư chiều mà kỷ niệm ôi còn gọi ta chi. Biển tình dù bao la nhưng mặn chát đắng. Và biển anh không xứng là biển xanh, nhưng anh muốn em là bờ cát trắng. Yêu là xuống cả địa ngục vì đã chót tin như là xuân diệu. Yêu là chết ở trong lòng một ít. Ustedes lo recordarán bien. Apocalipsis 11, tan glorioso. 24 ancianos dándole gracias a Dios porque eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Versículo 18, y las naciones se enfurecieron, y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Versículo 19, el templo de Dios que está en el cielo fue abierto, y el arca de su pacto se veía en su templo, y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto, y una fuerte granizada. Vamos al versículo 15 de regreso. ¿A qué se refiere esto? El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esto viene. Él va a terminar y dar culminación a todos los otros reinos, porque Él va a reinar. El Rey de Reyes, Señor de Señores. Y después de esto va a crear los nuevos cielos y la nueva tierra, como leemos en Isaías 65, 66 y Apocalipsis 21. Y Él va a reinar de manera soberana para siempre. Por ahora, el reino de Dios no está en su modo milenial. Es un reino espiritual, separado de todo poder terrenal, de toda autoridad terrenal. Les digo, nada, ninguna persona, ningún poder, ninguna autoridad tiene algún efecto en el reino de Dios. No importa quién esté en el Congreso, quién esté en el Senado, quién esté en la presidencia, no tiene ninguna conexión a su reino eterno y glorioso. Él es quien reina, el Dios trino. Por ahora, el reino de Dios, el reino de Cristo, es una realidad espiritual que está separada de cualquier otro reino. Las realidades de su reino no pueden ser propagadas, no pueden ser protegidas o alteradas por ningún poder de esta tierra. La realidad de su reino no puede ser dañada, no puede ser tomada, no puede debilitarse por ningún poder. No hay leyes que pueden hacerse
que puedan hacer su reino más exitoso o más efectivo. Nada, no hay nada, ningún rey, ningún poder, ninguna persona, no hay nada que puedan hacer en su esfuerzo temporal que pueda disminuir el poder de su reino. Por ahora, su reino está en el corazón de aquellos que creen en Él. Él es nuestro rey. Y la iglesia está, y es precisamente donde la iglesia está fundada en la verdad. Es donde vivimos. Y empezamos con ese fundamento. ¿Dónde estamos? Es exactamente donde Él quiere que estemos. ¿Quiénes somos? Exactamente quién Él nos ha llamado a ser. Y cómo vivimos en este mundo paralelo. Bueno, hay varias cosas que podríamos ver. Si vamos al versículo 5, vamos a ver varios imperativos. Los imperativos son mandatos. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, que se humilló a sí mismo. ¿Cómo es que debemos vivir? Bueno, debemos vivir en humildad. Debemos de tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús al no considerar el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino despojarse a sí mismo. Y por esto Dios lo exaltó hasta lo sumo. Así que el primer imperativo lo acabamos de leer. Tengan esta actitud. Este es el imperativo. Humildad, tener esta humildad, esta misma actitud. Es el primer imperativo. Ustedes dirán, bueno, la vida va a ser muy difícil si vivimos así. Bueno, todos debemos ser humildes. Y eso es algo bueno. Porque aquel que es humilde, Dios lo exalta. Sabemos esto. Mike predicó hace unos domingos, 2 de Corintios, que sabemos de cómo él siendo rico se hizo pobre y de que su pobreza podamos ser ricos. Dios se humilló. Cristo Jesús vino a esta tierra, Dios hecho hombre, y nos dio y puede darnos las riquezas de su gloria. En el versículo 4 del capítulo 2. Nosotros somos llamados a buscar los intereses de los demás. Primera de Pedro, capítulo 2, somos recordados que Cristo vino a ser un sacrificio no solo para nosotros, sino también para vivir como un ejemplo para nosotros, para que podamos seguir sus pisadas. Santiago 4:10, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él nos exaltará. Toma el sufrimiento. Pedro dice, echad en Él su ansiedad, humíllense delante de Dios. Así que el primer imperativo, tengan esta actitud, humildad. El segundo imperativo, lo vemos en el versículo 12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es un verbo reflexivo, presente, voz media. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo nos ocupamos? Bueno, eso está hablando de la santidad, de la santidad. Perseguir la santidad. Toma, si quieres, esas palabras hermosas del capítulo 3 de Filipenses, donde dice, versículo 12, no porque yo ya lo he alcanzado, ni porque ya sea perfecto, sino que prosigo adelante a fin de alcanzar aquello por lo cual también fue alcanzado por Cristo Jesús. Dice, sigo adelante a fin de poder alcanzar. Esto es Pablo diciendo, yo persigo santidad, yo busco ser más como Cristo. Y el versículo te dice esto, porque el versículo 15 dice, para que debemos ser hallados irreprensibles y sencillos. Así que mientras nos ocupamos en nuestra salvación, él dice esto, así que mis amados, así como siempre han obedecido, tal vez, ¿y cómo hacemos esto? Por obediencia. Mediante la obediencia, amando y siguiendo, yendo tras
una vida intachable. Hay un elemento de adoración aquí, con temor y temblor. Versículo 12. Bueno, este es un imperativo que nos incluye a todos nosotros. Traer a la culminación, que persigamos esto hasta culminarlo. ¿Es esto realista? ¿Cómo hacemos esto? Él es realista porque el versículo 13 dice que es Dios quien obra en vosotros el querer como el hacer para su beneplácito. Su buena voluntad significa su gozo. Podemos vivir en santidad porque es Dios quien obra en nosotros. Él es el que está obrando en nosotros. Él es el que está produciendo en nosotros esa santidad. Es posible. Y es un mandamiento. Así que, ¿cómo vivimos en esta tierra? Bueno, vivimos en humildad y vivimos en santidad. Y hay otras que se nos mencionan al final del texto. Vamos al versículo 16. Sosteniendo firmemente la palabra de vida. Es la traducción sosteniéndola hacia adelante, ese sentido de ir para adelante, porque está hablando proclamar la verdad. La palabra de vida puede ser Cristo, puede ser el Espíritu Santo, porque la palabra de vida es la palabra de Dios. La palabra de vida nos habla de todo, la Trinidad. Dios, Cristo, el Hijo, el Espíritu Santo, la vida, y esta vida viene a través del Evangelio. Así que, ¿qué estamos llamados a hacer? A ser humildes, a ser santos y a ser fieles en proclamar la palabra que da vida. Sabemos esto, es la gran comisión. Es por eso que estamos aquí. Proclamar en medio de esta generación desviada, torcida, perversa, maligna, el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Hay un cuarto llamado, y eso lo vemos en el versículo 18. Regocijaos de la misma manera. ¿A qué se refiere? Bueno, yo me regocijo en mi sacrificio. Vean lo que dice Pablo en versículo 17. Él está como siendo... es como pensar en el sacrificio cuando vacían la sangre en medio del sacrificio. Es ese derramado. Este sacrificio tiene que ver con despojarse, con dejar todo ahí. Y Pablo se regocija en el poder vaciarse de esta manera. Y Pablo les llama y les dice, regocíjense de la misma manera. Va a haber sacrificio, va a haber dificultad, pero somos llamados a regocijarnos. Así que, ¿cómo vivimos en medio de esta generación desviada y torcida? Vivimos en humildad, vivimos en santidad, proclamando la verdad y agradecidos, gozosos. Todos estos son esenciales. Y no es exactamente el punto, ¿eh? Te voy a dar el punto ahora. Vamos al versículo 14. Al versículo 14, vayan conmigo. Aquí está el imperativo que está conectado con el versículo 15. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Aquí hay algo muy práctico. Dejen de quejarse. Esto es como debemos y probamos que somos santos y que somos piadosos en medio de una generación perversa y torcida. Es la manera en que probamos que somos irreprensibles y sencillos. Deja de quejarte. Sí, somos humildes. Sí, somos santos. Sí, perseguimos y buscamos el gozo. Pero vean, estas palabras están en el plural. Tiene que ver con el quejarse, con el estar en discusiones. Y es una onomatopeya en el griego, murmuraciones, algo así. Es una expresión de descontento, de no tener satisfacción. Ese tipo de expresión. Por eso la onomatopeya. ¿Qué significa esto? ¿Quejarse en contra del gobierno? No. Deja de quejarte con Dios acerca de la situación.
tú eres quien eres, tú estás donde debes estar y tú eres llamado a no quejarte porque aquí es donde Dios te ha puesto. Cách em đi qua cái khẳng lãng mạn như thi ca khiến anh chẳng nhớ được gì cả, chỉ chút vội vã anh ghi và anh không biết được là đôi mình còn gần bên nhau bao lâu nữa. Nhiều lúc anh nghĩ hay thôi mình có lẽ là đừng yêu nhau nữa, vì cãi vã nhiều quá anh mệt lắm, chia tay nhiều quá anh mệt lắm, tất cả ở em đều mệt lắm. Nhưng rồi thời gian cũng hết năm, em thì vẫn ở đó, vẫn nắm chặt tay, vẫn kể môi sát môi. Anh thì vẫn như vậy, vẫn nghệ sĩ nghèo chỉ có lời hát thôi. Em à, người ta mất nhau trong 2 tuần và ta xa nhau cũng 2 lần. Anh không có phải thằng khờ, cũng biết trái tim đâu đó đã phai dần. Phải cần một sự liều lĩnh để thấy mình còn luyến thương nữa không. Mình sống với nhau như vợ chồng, những tình thế này thì chưa giống. Bài nhạc anh viết vẫn chưa xong, liệu rằng ngày đó có đến trước. Dành khi người mới còn chưa mong, như anh từng là người đến trước. Khi đắng, khi ngọt, hạnh phúc song hành như chén thuốc em à. Nào cũng đơn giản nên ca từ anh chỉ mộc mạc, không cần quá nhiều điều cao siêu. Mọi thứ bắt nguồn từ gốc gác, không phải bông đùa hay chốc lát, càng không tự nhiên mà bộc phát. Là bao nhiêu ngày tháng suy tư và thể chẳng anh dần hốc hác. Em hâm em ngu si, anh âm thầm như cu ly, chỉ biết yêu em không chủ ý. Dù em nhạt nhẽo chẳng thú vị, khóe mắt của em là vũ khí, nhìn em vui vẻ đã đủ cười. Không dám xa đi sợ em lạc thằng khác mà tát cho ngu người. Nghe này, đây không phải nhạc của anh không lãng mạn thế này, không lấy từng tháng với nhạc của anh dành từng giây cho em đến khi mái tóc ngả bạc của xanh. Anh cũng không bệnh phải sống đến khi em nằm cạnh sát của anh. Yêu em là cách con tim anh tập đau, là cách linh hồn anh ngập máu, là cách tâm trí anh ngập sầu, nhưng cho cuộc đời anh ngập màu thần kỳ. Giận hờn có khi lại chân quý, những gì thượng đế đã sắp đặt, loài người cũng chẳng thể phân ly. No discutas con Dios acerca de su voluntad, no discutas con Dios acerca de sus propósitos. Pablo toma esta frase y vamos a hacer lo que les había mencionado que íbamos a hacer, Deuteronomio 32. Moisés al final de su vida está por morir y da un mensaje de advertencia. Vean los primeros versículos. Oídos cielos y dejadme hablar, y escuche la tierra las palabras de mi boca. Caiga como la lluvia mi enseñanza, y destile como el rocío mi discurso, como llovizna sobre el verde prado y como aguacero sobre la hierba. Porque yo proclamo el nombre del Señor, atribuid grandeza a nuestro Dios, la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. ¡Wow! Ese es nuestro Dios. ¿Lo entendiste? Ese es nuestro Dios. La grandeza de nuestro Dios, la roca inamovible, sus obras son perfectas, sus caminos son justos, Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Por otro lado, la gente había actuado de manera perversa y torcida. No son sus hijos debido a la falta de ellos, sino una generación perversa y torcida. Y de ahí es donde viene el término que usa Pablo más adelante. Ustedes han sido una generación perversa y torcida. ¿Cuál era la evidencia de esto? Bueno, había muchas cosas. Ciertamente, mucha idolatría. En el mismo capítulo, en el versículo 51, han roto su pacto conmigo. Han sido infieles, dejaron de confiar en Dios. Dice Dios, dejaron de confiar en mí. Esto es familiar, ¿no? Esto suena familiar. Esto es después de los 40 años. Vamos al principio, vamos a Éxodo 15. ¿Quién es el primero que se queja
Éxodo 5, 22 y 23. Es Moisés el primero que se queja. Es Moisés el que está dando. Él empezó como todo una persona que se quejaba. Éxodo 14 y subsecuentemente, no tenemos tiempo para ir por todo el relato, pero los israelitas se quejaban de todo. ¿Por qué estamos aquí? No nos gusta la comida, no nos gusta el agua. Interminables eran las quejas de estas personas, en el principio, en el medio y en el final. Y aún las personas más cercanas a Moisés, Ana y Miriam, Números 14, 12, se quejaban. Y tanto así que Dios castigó a Miriam con lepra. Primera de Corintios 10, Pablo dice que esto fue un ejemplo para nosotros. No te quejes, no nos quejemos. No nos quejemos con Dios. Leemos en Éxodo y vemos mucho de esto, en Números vemos mucho de esto. Déjame, te leo unos resúmenes ya para terminar de los salmos. En el Salmo 106, versículo 19. Hicieron un becerro en Horeb y adoraron una imagen de fundición. Cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Se olvidaron de Dios su Salvador, que había hecho grandes cosas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam y cosas asombrosas en el Mar Rojo. Él dijo que los hubiera destruido de no haberse puesto Moisés, su escogido, en la brecha delante de él, a fin de apartar su furor, para que no los destruyera. Aborrecieron la tierra deseable, no creyeron en su palabra, sino que murmuraron en sus tiendas. Murmuraron en sus tiendas. Familiar, ¿no? Suena familiar. Me parece que algunos de ustedes han estado murmurando en sus tiendas porque no les gustan cómo las cosas han estado dándose. Salmo 78, versículo 17. Pero aún siguieron pecando contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, y en sus corazones tentaron a Dios pidiendo comida a su gusto. Hablaron contra Dios y dijeron: ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto? He aquí hirió la roca y brotaron aguas y torrentes se desbordaron. ¿Podrá también dar pan y proveerá carne para su pueblo? Por tanto, al oírlo, el Señor se indignó. Un fuego se incendió contra Jacob y aumentó también la ira contra Israel, porque no creyeron en Dios ni confiaron en su salvación. No creyeron en Dios, no confiaron en su salvación. Versículos 33. Él pues hizo terminar sus días en vanidad y sus años en terror súbito. Versículo 40. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y le entristecieron en las soledades? Una y otra vez tentaron a Dios y afligieron al Santo de Israel. No se acordaron de su poder, del día en que los redimió del adversario. ¿Tú crees que alguien en este mundo podría hacer algo que pueda lastimar a la iglesia de Dios? Dios es nuestro protector. Dejemos de murmurar, dejemos de murmurar, dejemos de quejarnos, dejemos de cuestionar la voluntad de Dios. Dejemos de murmurar y cuestionar la obra de Dios. Su obra es para nosotros, está en nosotros y sale a partir de nosotros. Y lo que el mundo necesita ver es humildad, santidad, un testimonio de gozo, de hijos de Dios que brillan, resplandecen como luminares en el mundo. Y entonces así vamos a ser irreprensibles hijos de Dios. Quiero terminar con dos recursos de revelación divina. El primero es de David, Salmo 37. No te irrites a causa de los malhechores. No tengas envidia de los que practican la iniquidad, porque como la hierba pronto se va a secar y se marchitará como la hierba verde.
confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él que Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. Porque los malhechores serán exterminados. Pero ve esto, mas los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Un poco más y no existirá el impío. Buscarás con cuidado su lugar, pero él no estará ahí. Mas los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. Y ahora, eso es de David. Son palabras de David. Ahora vamos a escuchar estas palabras de Pedro. Segunda de Pedro 3. Versículo 8 del capítulo 3 de Segunda de Pedro. Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. El Señor no va a venir a obrar hasta que todos aquellos que han sido llamados vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso. Y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera. ¿Qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? ¿Qué tipo de personas debemos ser? Santa en conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Por lo tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. No nos quejemos en contra de Dios. Todo está en el calendario perfecto de Dios. Su humildad, santidad, proclamación, gozo y confianza. Padre, te damos gracias porque nos has llamado, nos has reunido en esta hora de adoración y hoy podemos hacerlo gozándonos en nuestro Salvador. Gracias porque Él vino a buscar y salvar a los pecadores. Te damos gracias porque Él nos ha llamado ahora para estar en este mundo como instrumentos que por virtud de nuestra fidelidad, de nuestra santidad, podemos mostrar ese gozo, esa confianza, esa santidad, sin importar lo difícil, sin importar el sacrificio que tengamos que hacer. Confiamos en ti. Permítenos vivir en completa confianza en tu palabra, en tus promesas, que sabemos que tú harás para tu gozo, para cumplir tus propósitos. Permítenos vivir en esta realidad. Elimina el miedo y las preguntas en nuestro corazón para que podamos proclamar tu gloria como hijos sin mancha, irreprensibles, resplandeciendo como luminares en este mundo oscuro. Gracias por este llamado y en el nombre de nuestro Salvador oramos. Amén. Tienes en tu Grace Today, en tu boletín, el canto que vamos a cantar juntos ahora.